y Paula Salamanca. Now 97.9. Hay información a esta hora que llega respecto a lo que ha sucedido en Japón. Han ordenado la evacuación de puertos luego de un terremoto de magnitud 7.5 en la escala Richter en el país. No es una magnitud menor, ¿eh? ¿Qué no? ¿Qué va a ser menor? Es 7.5 terrible. es muy alto. O sea, me parece que nos queda lejos, está en una diferencia horaria, como ya conocemos, muy relevante. Pero están evacuando puertos japoneses a esta hora fruto del terremoto de 7.5 en la escala Richter. Los que están pegaditos a la pantalla en el canal 85 de Flow, o que nos ven por YouTube, o que nos observan en las multiplataformas que tenemos, ven las imágenes de lo que ya a todas luces es uno de los temas del momento a esta hora en buena parte de el continente, no solo asiático, sino también europeo. Bueno, 8:44. Hay un primer campeón, hablando de Europa, lo tiene Alemania. Lo tiene Alemania, sí, porque ya se empiezan a resolver esas ligas, ¿no? Ya el primero de las 5 grandes ya salió campeón, entonces lo hizo el Bayern Múnich, necesitaba un empate frente al Stuttgart y concretó una victoria 4-2, arrancó perdiendo, pudo cambiar entonces el resultado del partido. La verdad, un equipo que apunta, por supuesto, a quedarse con las 3 competencias que está disputando. En la mitad de la semana va a tener acción de la Pokal ante el Bayer Leverkusen en semifinales y, por supuesto, está peleando también semifinales en lo que tiene que ver con la Champions League ante el PSG. Unos números tremendos. Un Bayern que no soltó el liderato desde el mes de enero, básicamente. Esa fue la única derrota que tuvo frente al Augsburgo y a partir de ahí 4 empates sí significativos. Unión Berlín, que por ejemplo le generó algo de trabajo. El Hamburgo también lo hizo, pero más allá supremamente superior. Llegando también a marcar 109 goles. Esto, la verdad, altísimo a nivel de registros que tiene el fútbol alemán. 7-0, 8-0, sí, ¿no? sí, goleadas. Mami. Y 58 de esos 109 goles se concentran entre Harry Kane, Olise y Luis Fernando Díaz, el colombiano. Harry Kane anotando 32 y Luis Fernando Díaz 15 goles, así que muy buenos números para, bueno, avanzar y pelear por más títulos. Hablando de todo, estás contenta, o así como algunos estamos medio apagados, qué sé yo, la vida, el lunes no nos sonríe. No es una, como diría Beto, como diría Franchella. Qué linda mañana. Qué hermosa mañana. No es hermosa mañana. Para no. vos, para mí sí. Encima me escribe algunas, sí. me dicen fuentes de podés gastarme un colega. rato. No, no sé, te voy a gastar. ¿Qué vas a hacer? Pero me dice, vamos Boca, ¿estás al aire? Y no sé, me quiere comentar algo de Boca. No, estoy al aire, ya sabe. Che, que está al aire, sí, tenés que sintonizar la 97.9. No, pero es una persona que viene del exterior, está muy desconectada. Pero está full con Boca y me está mandando termos para regalar con el logo de Boca. ¿En serio? Le dije que no, que acá no se puede porque el conductor es de River. No, pero tráelo, Claro, no. yo te permito, tráelo. Yo me traigo el de River, vos traes el de Boca, listo, no pasa nada, ya está. Ahora voy a Como ver qué vida. dice la audiencia. Bueno, escúchame, en YouTube. a todo esto, porque ella sí está contenta, ganó Colombia nomás, en la final del Sub-17. Del Sub-17. Gran victoria. Sí, el suramericano Sub-17 que se disputaba en Paraguay. Una victoria 4-0, nada más y nada menos de la selección Colombia, que llegaba a eliminar a Brasil. Argentina había dejado en el camino a Ecuador. De todas maneras, 2 selecciones que ya están clasificadas al Mundial de la categoría que se va a disputar entonces en Qatar. Fue muy superior la selección Colombia dirigida por Freddy Hurtado. Argentina que intentó por momentos, sobre todo, apretar en el marcador, pero la falta de efectividad creo que fue también clave, ¿no? En ese triunfo de la selección Colombia. Desafortunadamente 3 expulsados, los jugadores de la selección argentina, de los dirigidos por Diego Placente, que no manejaron de la mejor manera lo que fue esa derrota. Jugadores con declaraciones incluso bastante polémicas sobre el final del partido. Esto también para corregir, son juveniles, por supuesto, pero bueno, para que se tenga en cuenta. Y Colombia inteligentemente, bueno, no cayendo en eso, porque saben que si eran amonestados, Claro, se perdían también situaciones del Mundial. Definitivamente, muy bien. Bueno, todo esto recibió el honoris causa el presidente Milei hace un ratito, ¿verdad? Hace un rato, ya está libre y se concentró en dar un discurso relacionado en que la cultura judeo-cristiana, que él la considera una cultura democrática, puede evidenciar, según los casos que él mencionó en el discurso, que son prósperos para las economías del mundo. En eso se concentró el discurso. El presidente... No está politizado según el discurso, sí, en que él quiere mostrar como caso de estudio que la religión también es parte o va de la mano con la moral, la ética aplicada a las políticas públicas.
más allá de esta cuestión, hubo 3 rúbricas de convenios del presidente. ¿Podemos repasarlo aunque sea rápido? O por lo pronto estos 3 memorándum que firmó con Israel, más allá del anuncio de un vuelo directo, muy relevante, importante, después de mucho tiempo, entre Israel y Argentina, a partir de noviembre, a partir de las líneas aéreas, tanto israelí como argentina. En realidad hay un acuerdo que tiene 2 patas Eso. y el acuerdo bilateral para la aerolínea que va y viene de manera directa. El primer anuncio fue Acuerdos de Isaac, así lo llamaron. Eso, es un bien. entendimiento que alcanzaron los gobiernos de Javier Milei, o sea, la Argentina, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Dice que el marco estratégico, la idea es fortalecer la cooperación entre los 2 países y todos los aliados de los 2 países para, en este caso, defensa de la libertad y la democracia, en concepto abstracto, y en lo práctico, la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico. O sea que en el antisemitismo, en todo lo que es vinculado a la guerra, yo intuyo, a la defensa, que ahí eso implica flujo de armamento, flujo de compra Todo. de aviones, inteligencia, donde los israelíes tienen naturalmente un diferencial muy importante. La Argentina usa en general tecnología israelí para desencriptar los celulares, por ejemplo, para la justicia. Es que creo que es la tecnología del mundo. Sí, no es que nosotros la usamos, es que todo el mundo usa esa tecnología. La inmensa mayoría. Yo no sé cuál puede ser la competencia, no lo tengo tan claro, efectivamente. Bueno, 2 o 3 cosas de la tapa de los diarios esta mañana. El efecto lluvias. Cuidado porque hay alerta por el atraso de la cosecha de soja, dice el tapa el diario La Nación. Estamos en la perspectiva de una cosecha récord, eso no cambia, pero efectivamente tal vez los plazos en los cuales lleguen los dólares de esa cosecha no sean los que algunos imaginan. Mientras tanto, hay preocupación también por lo que ha sucedido con las inundaciones que arrasaron la producción hortícola en Santa Fe, lo cual podría anticipar efectivamente algunas uvas. Todo esto en el Gran Santa Fe, a eso me refiero, en el norte de la provincia, donde algunos lugares llovieron hasta 200, 250 milímetros en un día, como por ejemplo en Reconquista, cerquita de la ciudad capital de Santa Fe. Bueno, mientras tanto, a todo esto, el tema PAMI no está resuelto. De hecho, los médicos de cabecera siguen analizando la idea de un paro por tiempo indeterminado y las farmacias siguen reclamando pagos, que todavía no llegaron. Con lo cual yo estaría atento, esta semana va a ser una semana muy importante al respecto y saber si lo que el gobierno se comprometió a pagar efectivamente se cumple y si los fondos fluyen en la velocidad que los prestadores requieren. Y después, por último, hay un título también del cronista original que habla sobre la irregularidad de las familias con las entidades financieras y las billeteras virtuales, que está cuadruplicando, según el cronista en tapa, en promedio, la mora que tienen con los bancos. O sea, la mora en los bancos está por arriba del 10%, en billeteras virtuales está efectivamente en casi 40%. Sí. Mora de pagos atrasados de más de 90 días, que ese es el tema. Sí. Es decir, en marzo hay gente que no pagó lo que debió pagar en diciembre, ¿se entiende? Con lo cual eso acumula, es una pelota, una bola que se va acumulando, no pagan ni siquiera el mínimo. No, hay gente que se quedó, claro, sin liquidez. Me contaron 2 datos que te van a servir para adelante. Los bancos ahora, que tienen una gran cantidad de personal que estaba dedicado a ventas, están concentrados en cobranzas. O sea, recupero. Exacto. Okay. Entonces están llamando a los clientes morosos para tratar de convencerlos que hagan un acuerdo personal con el banco, es decir, 1 a 1, y les hagan un plan de pagos para que intenten devolver parte de lo que deben. ¿Por qué? Porque si no, para el banco lo tienen que dar como irrecuperable, es plata perdida. Eso por un lado. Segunda instancia, si los bancos no siguen dando el nivel de créditos que estaban dando, en algún momento ese stock de deuda que se reduce con el tiempo va a llegar a achicar las tasas de mora a los niveles iniciales antes de este desastre. Es decir, cuando partió el 2023 la tasa de mora no subía a 2%. En 2024 la tasa de mora se fue a 2-3%, que hasta ahí eran en términos normales cualquier familia, cualquier empresa pyme o cualquier individuo podía deber hasta ahí. El problema es cuando saltaron al 4-5% y de ahí nunca paró. El crecimiento fue cotidiano, constante. Ahora lo que buscan es que en 9 meses la tasa de mora vuelva a los niveles originales. Dicho esto, van a ser selectivos. Va a haber algunas personas que nosotros conozcamos que tomen crédito, una tasa alta todavía, y va a haber otras personas que van a ser rechazadas, incluso aunque deban tarjeta y quieran el crédito para pagar la tarjeta. ¿Por qué? Porque están viendo que el escenario es muy difícil de revertir y entonces necesitan bajar el nivel de clientes que tomen deuda. Los que son baja riesgo, digamos. Exacto. Los que son irrecuperables van a pasar a un casillero de irrecuperables para limpiar la hoja de balance de los bancos,
que en términos técnicos tiene un nombre. Y eso es para que el promedio de la deuda de cada banco baje y también de la fintech. Y otro dato, si vos despejás dentro de lo que es la mora total, lo que pasa con las pymes, lo que pasa con las empresas, la deuda de individuos en los bancos, no en la fintech, sube a casi 32%. O sea, prácticamente 1 de cada 3 está incumpliendo, ¿se entiende? Personas. Es mucho. Claro, lo que nos deben tanto son las pymes. Tenemos definiciones del querido Beto Brandoni, A ver. porque se apagó su vida en el día de ayer a los 86 años. Insisto, creo que es o ha sido un ícono, siempre va a estar en nosotros, del teatro y del cine. Un ícono de la cultura argentina, una persona adorable, un actor de primerísimo nivel, un distinto, Un embajador casi. un embajador, efectivamente, que ha hecho películas memorables y que ha tenido obras de teatro maravillosas. Está bueno preguntarte, ¿qué obra recordás o qué película recordás del Beto Brandoni? 1180-697-9. 1180-697-9. ¿Esto te acordás? ¡Le llenaron la cocina de humo! ¡Le hicieron un hilo! ¡Le inflaron el bombo! Mirá vos, dos hitos. Uno esperando la carroza. ¿El otro te acordás cuál fue? ¿No eran los dos de la misma? No. No, me confundí. No, para mí no. ¿Querés otra de Beto Brandoni? A ver. Qué miseria, chico. Qué miseria. 3 empanadas. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Esperando la carroza. Ah, 100 veces. 100 veces no debo era la otra. 100 veces no debo. Claro, esperando la carroza, él se comía una de las 3 que le quedaban a los 2 para comer. ¿Te Esa acordás? frase, sí, la de 3 empanadas, es Es clásica. súper conocida. Súper. Hasta en Colombia. ¿Ves que es un embajador? ¿Te das ¿Ves? cuenta? 8:55 en la mañana. 1180-697-9. ¿Qué recordás del querido Beto Brandoni? ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Now acompaña. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión.
Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio, rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además, nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Hacia atrás. ¿Dónde estamos? Now. 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Bueno, 9 de la mañana y casi 2 minutos en la República Argentina. Ustedes saben que mañana se va a cumplimentar el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, del cardenal Jorge Bergoglio, del único primer y probablemente irrepetible Papa argentino. Con sus más, con sus menos, lo metimos en el barro, pusimos la política doméstica,
lo incorporamos a nuestros debates. Muchos se abrazaron a la iglesia, muchos otros se fueron de la iglesia. A medida que el tiempo pasa, su imagen tiende a agigantarse en algunos sentidos, como suele ocurrir cuando uno pone las cosas en perspectiva, eso voy. Quedó el dolor de su no incursión en la Argentina, su no presencia, de un involucramiento quizás mayor en momentos acuciantes. Fue un papado que sí en todos los casos marcó cercanía, marcó una impronta por los jóvenes, marcó viajes del Papa hacia destinos no habituales. El actual Papa, León XIV, hoy está en Angola, sin ir más lejos. Allí otra vez volvió a pedir el fin de la guerra, que lo hace por motivos distintos a lo que lo imagina el mundo económico. No está viendo las repercusiones mundiales, el precio del petróleo, lo que me va a salir más caro, más barato, los fertilizantes, el costo de la cosecha. Lo está pensando en vidas humanas, que son las que se pierden. La guerra siempre conlleva muertos. Niños, personas que pierden sus hogares, que es el principio de su intimidad, el principio de sus derechos básicos, su individualidad. Bueno, lo concreto es que, más allá de todas las consideraciones que podamos tener y la fe con la que abordemos cada día en nuestra vida, hay algo post-pandemia que pareció quebrarse, tal vez el enojo, la ira, la bronca, la frustración, y que de a poco va reconstruyendo hilos acá y allá. Hay una especie de creciente acercamiento a la trascendencia, a lo trascendente, en algunos sectores. Se ve en multiplicidad de iglesias. No importa el Dios que veneres. Puede ser el católico, el judaico, musulmán, el de la iglesia evangélica, en cualquiera de sus diversidad de criterios, testigo de Jehová, lo que sea. Acá el problema, el hecho es que hay conexión creciente con ese mundo de trascendencia. Probablemente por el efecto contraste. En general, las personas, muchas, se mueven por efecto contraste. Cuando está de moda tal cosa, la construcción de acuerdos, de consensos, y las situaciones no fluyen, aparece el disruptivo, el que rompe todo. Porque todo es cambiable, porque nada me satisface, porque estoy enojado. Cuando hay mucho de confrontación, de tensión extrema, de gritos, aparece el que habla distinto, el que pugna por cosas diferentes, el que pregona lo opuesto y empieza a ser atractivo. Es casi el antídoto, casi la reacción social natural. Y yo creo que ayer, cuando el cura DJ, así se lo denomina, el padre Guillermo, genera esto que quiero compartir una vez más con ustedes, en medio de un obelisco colmado, una plaza de Mayo colmada, con más de 100.000 personas que conectaron con cosas que no son habituales, con un cura que reinterpreta aspectos extraordinariamente jóvenes para una juventud que en algún momento muchos imaginaron más individualista, apática, sin capacidad de conectar con lo trascendente. Bueno, hay alguien que les empezó a hablar. Estamos hablando de una iglesia católica que siempre supo cómo adaptarse a los tiempos. Hace más de 2000 años que existen. La religión viene de religar, unir. Religar, unir. Muchas veces algunos saben, otros no tanto, transmitir un mensaje. Bueno, yo creo que ayer muchos hablaron de lo que el sábado de la noche se generó a partir de momentos icónicos como este casi sobre el cierre, que produjo el propio cura DJ, Guillermo. Gracias por eso. Les quiero pedir un favor.
Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos. Que no haya odio, que no haya pelea, dejen de lado la envidia, no le saquen el cuero a nadie, dialoguen, que entre ustedes este deseo de cuidarse vaya creciendo en el corazón. Y acérquense a Dios, Dios es bueno, Dios siempre perdona, Dios comprende, no le tengan miedo, Dios es Padre. Y que la Virgen los bendiga mucho, que ella como madre los cuide. Y por favor no se olviden de este obispo que está lejos, pero los quiere mucho. Recen por mí. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? La mañana de Now 97.9. Más resultados del día de ayer, más allá del Superclásico. No lo repitas mucho, Paulita, la derrota de River 1-0, te lo digo yo, ya está. Mirá, me dolió, No quieres punto. que lo repita. No, por eso el resto de los partidos, lo que quedó atrás y lo que viene para este lunes, que futbolísticamente también tiene encuentros. Sí, claro que sí. Mira, Gimnasia le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por la mínima, mismo resultado para Estudiantes en condición de visitante frente a Instituto. Gran victoria de Independiente 3-1 ante Defensa y Justicia, lo necesitaba el equipo de Gustavo Quinteros. Y Argentinos Juniors, que también ganó 1-0 frente a Atlético Tucumán. Hablábamos también un poco más temprano del empate sobre la hora de parte de Racing frente al Aldosivi allí en Mar del Plata, y también lo que fue la gran victoria de Rosario Central frente a Sarmiento 2-1. Quedaba pendiente el partido en horas de la noche entre Talleres y Riestra, sin embargo ese compromiso que era en Córdoba a las 8:30, bueno, se pospuso también por tema de condiciones climáticas, ¿no? Un poco pensando en esto, en las condiciones del estadio y de la cancha que no se pudo llevar a cabo. Y para hablar también de la agenda entonces Pero del día de hoy. finalmente, ¿no es cierto? Talleres contra Riestra no se llevó a cabo. Ganó 2-0 Talleres a Riestra. Pensé que había ganado Talleres, mira vos. Paulino me mira a mí como si yo tuviera la agenda del Tienes fútbol toda en la la razón, cabeza. sí. No sé bien la tapa de La Voz del Sí, Interior, sí, que había tiene una razón, victoria tiene que se razón, me había quedado con lo que postergó se había media sí, se había horita, postergado. pero finalmente después se jugó, diluviaba en Eso Córdoba. sí, era difícil. ¿Por qué se Diluviaba. juega bajo la lluvia? No lo entiendo. No, porque ¿Por qué después se juega? mermó. ¿Por qué se juega? Utilizaron equipos técnicos que sacaron agua de la cancha. Ay, Del Mario no. Alberto. Del Mario Alberto Kempes, que es un estadio divino. ¿Cómo se saca agua de la cancha? Bueno, había un equipo especial montado por la gente que estaba ahí. Después drenó, hicieron obras para que drene mejor también el estadio. Pero bueno, en cualquiera de los casos quedó demorado. Después se reanudó y Talleres tuvo una victoria porque está pendiente además de si puede acceder a los playoffs o Claro, no. Ese bueno. es el tema, ¿no? Ese También. es el tema, Sí, correcto. sí. Bueno, pero ganó Talleres 2-0 entonces. Ganó Talleres. Bueno, nos quedamos también con la agenda del día de hoy. 3 de la tarde, Barraca Central ante Belgrano. Banfield con Independiente Rivadavia también se va a estar enfrentando. Central Córdoba ante Platense, un Platense que continúa con actividad internacional. San Lorenzo ante Vélez a las 7:30 de la noche. Gimnasia con Lanús y más tarde Tigre ante Huracán. Impecable. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, buen día, señor. ¿Qué nos depara en el arranque de semana este lunes? Buen día, Paulino, buen día. Bueno, nos esperan precipitaciones en el arranque. Hoy y mañana precipitaciones. Les cuento que hay alertas muy cerca, en la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y norte de La Pampa. Bueno, están bajo alerta por lluvias y tormentas fuertes. Ya en lo que va de esta mañana, en la zona de, ahí en alrededores, podemos decir, el norte de Pehuajo o cerca de Carlos Tejedor, hay valores acumulados de que casi tocan los 100 milímetros. La verdad que es muchísima la lluvia que ha caído en lo que va de esta jornada solamente. 100 milímetros. Vos mencionabas las pérdidas o las... Sí, vos mencionabas las complicaciones por las precipitaciones. Bueno, está esa zona bajo alerta, o sea, gran parte de la provincia de Buenos Aires, como decía, sur de Córdoba y norte de La Pampa. También
tenemos bajo alerta Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones todavía no, pero ya va a estar bajo alerta. Parte de Santiago del Estero y norte de Santa Fe, ahora también hay tormentas fuertes allí. En Presidencia de Roque Sáenz Peña ya se registran casi 100 milímetros también en lo que va de la jornada, o sea que hay lluvias y tormentas fuertes en varios sectores del país. En Capital Federal y alrededores está inestable, como decías vos en el comienzo, va a haber algunos chaparrones, o sea, por lo menos está la chance de que eso ocurra, y la probabilidad de precipitaciones va a ir creciendo a lo largo de la jornada, y en la noche es probable que tengamos algunas tormentas, así que lo importante a saber es que hoy la máxima va a rondar los 23, no va a trepar mucho y tenemos esta chance, ¿no?, de precipitaciones. A estar atentos porque los alertas pueden cambiar y en algún momento cubrir también el norte bonaerense. Impecable, Ezequiel. Un abrazo, sos prioridad, ¿eh? Va a estar marcado. Perfecto, a fuego hasta luego. Por la lluvia esta mañana de lunes probablemente. Un abrazo. Noticias en tiempo real. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. La mañana de Now 97.9. Antes de saludar a Lucas Romero, algunos apuntes económicos, Julia, hasta ahora. Retrocede $3.000 el Bitcoin en este momento, esto es de las últimas horas, está en $75.000 la unidad y más allá de lo que esté pasando en Medio Oriente con la guerra, aparentemente no sería el refugio ideal de valor para los ahorristas porque se están concentrando en los dólares, en bonos soberanos del Tesoro americano, o sea, en dólares, o directamente van al oro. Y el otro dato es que, según la crónica de Román Lechman de hace minutos nomás, aparentemente el presidente de la Nación fue muy aplaudido porque dijo esta frase: con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar. Y fue aplaudido por eso. En virtud de la guerra con Irán y todo lo que supuesto. está naturalmente en ciernes en esa guerra que todavía no ha concluido. Que sí, esto fue hoy en Tel Aviv, a la tarde de hecho, es muy temprano para nosotros, en el recibimiento del doctorado o del premio al doctor honoris causa de la Universidad Bel Hilal. Beto Brandoni va a tener su despedida en la legislatura porteña. Será desde las 12 del mediodía. Se acaba de confirmar en Julio Argentino Roca 532 para los que quieran acompañar. Desde las 12 del mediodía. El querido Beto Brandoni que ayer nomás, el sábado, el día, mira vos, previo a su deceso, había cumplido los 86 años. Cumplió años y murió un día después. Sí. Otro ariano. De los tantos que hay. Lucas Romero, bienvenido, ¿cómo está? Un gusto. Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés los saludan. Buen día. Buen día, Paulino, Julieta, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias. Bueno, el gobierno está intentando retomar por múltiples vías la agenda, etcétera. Parece que se le fuma rápido el éxito o los logros, los triunfos parciales, y que todo es engorroso, todo es trabajoso, pese a tener más número en el Congreso, pese a tener hipercentralidad, pese a tener muy atomizada la oposición y a un peronismo aún desorganizado que, por más intentos que haga, parece difícil de unir incluso todas las piezas que están bastante complejas. Y entonces ahí aparecen algunos espacios que intentan ser llenados por determinados actores. Macri, que anda por el norte argentino, pasó por Corrientes, estuvo en Chaco, tratando de aglutinar a los propios. El PRO, que empieza a generar reuniones en distintos lugares. Algunos que dicen que el PRO empieza a tener ya aire propio para pensar alguna reconstrucción de Juntos por el Cambio como alternativa real y tal vez que esta avenida del medio que hasta acá nunca prosperó finalmente pueda tener algún chance de éxito de cara al futuro. ¿Qué estás viendo, Lucas? Bueno, la pregunta me lleva o me invita a responder mirándolo todo desde el 2023, porque efectivamente cuando uno trata de entender la realidad política argentina, uno siempre cae en esta idea de que en la Argentina sucede lo que sucede en todos los países del mundo, que hay una suerte de dualidad estructural que subyace a la escena, ¿no? Una dualidad que nos organiza, nos organiza en grupos, en posiciones. Esta dualidad es la histórica dualidad peronismo-antiperonismo, que tuvo su versión en este siglo, kirchnerismo-antikirchnerismo. Ahora, la dualidad que explicaba el proceso electoral en 2023 tenía un condimento adicional que era el deseo de una gran mayoría de la sociedad argentina de cambio. Eso galvanizó un ecosistema
social de votantes, que fue a esa elección en 2023 buscando alguien que represente ese cambio. Y Milei tuvo la ventaja de que pudo ganar e imponerse en esa interna por representar ese cambio con el resto de las ofertas opositoras de aquel entonces, y llegó al balotaje con esa ventaja, ¿no? Aún siendo desconocido, aún no teniendo un partido político, aún no teniendo experiencia política, se impuso porque la demanda de cambio era lo que aglutinaba esa mayoría que lo votó. Cuando comenzó este ciclo, la principal incertidumbre que tenía era su durabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque era un presidente muy frágil políticamente que enfrentaba un desafío económico complejísimo. Y el gobierno logró atravesar los 2 años más complejos de su mandato con éxito electoral, porque llegó a la elección de medio término y ganó. La pregunta es si ese éxito electoral es producto de lo que el gobierno le había devuelto a la gente o es producto de que esa demanda de cambio todavía existía en la escena. Y a ese electorado mayoritario que demanda cambio se le volvió a poner el mismo dilema, o Milei o el peronismo. Si es esto segundo, esto relativiza el triunfo electoral del gobierno. ¿Lo relativiza en qué sentido? En que la gente revalidó el apoyo a Milei, pero eso no significó que la gente estaba satisfecha con Milei. Yo creo que esta interpretación, es la que explica este proceso de deterioro tan rápido que ha sufrido el gobierno 6 meses después de ganar esa elección. Lo que nos está diciendo esta escena es que la gente todavía no ve con satisfacción el cambio que se le está ofreciendo. Y esto debería ser tomado en consideración por Milei y no interpretar que efectivamente Milei le dio a esa gente lo que la gente estaba esperando. La gente todavía espera más. Dicho todo esto, al caer en desgracia Milei en las encuestas, al ver este proceso tan notorio de deterioro del clima de opinión pública para con este gobierno, empiezan a emerger el resto de los actores que también estaban queriendo representar el cambio en 2023. Y termino con esto, porque creo que esto termina de pintar la escena. La entrada en desgracia de Milei en las encuestas no se está traduciendo literalmente en una capitalización de esta desgracia por parte de aquellos que representan el otro ecosistema de representación y de votantes en Argentina, que es el peronismo. No estamos viendo un peronismo que está capitalizando esto. Y acá es donde aparece entonces a todos aquellos actores que no formaron parte de lo que Milei representaba en 2023, que compitieron por representar ese cambio, que dicen, bueno, quizás a lo mejor la gente ahora va a querer otro cambio distinto al que eligió en 2023, pero va a querer seguir queriendo un cambio respecto de lo que vivió hasta 2023. Ahí aparece la posibilidad de que emerjan otros actores que representen el cambio de un modo distinto al que lo representa Milei, ¿no? En este sentido, Lucas, te escucho y es siempre muy atractivo hacerlo. Parecería ser que el gobierno empezó a confrontar con alguien que ya no es opción para la gente, que es el peronismo. El peronismo kirchnerista, a eso voy, y que todo lo que esté cerca de eso, incluido Kicillof, no es una opción real de poder más allá de algunas encuestas que uno ve, y que la verdadera opción de juntar mayorías, la mitad más uno, eventualmente en un balotaje, estaría en alguien que mantenga la interpretación del cambio respecto a ese ciclo largo de 20 años, más o menos, versus inclusive el propio gobierno, que también parece envejecer bastante más rápido de lo que algunos imaginaban, en esta velocidad en la cual construyó su ascenso, y probablemente eso también explique su cierta caída, ¿o me equivoco? Sí, claro, interpretás exactamente lo que quería significar. Es decir, yo creo que lo que no ha cambiado respecto al 2023 es que esa composición social de votantes, de gente, que demandaba un cambio respecto a lo que estaba viendo, pareciera mantenerse. Lo que vimos es que Milei ganó la elección de medio término, eso le dio mucha más nitidez a su pretensión de liderar a ese espacio, de representar esa demanda de cambio, pero que no estaba dado en los resultados. Y lo que ha ocurrido en estos últimos 2 meses particularmente ha sido muy costoso para el gobierno. Primero porque en materia de resultados en orden del cambio económico, el gobierno no está logrando los resultados que necesita para que la gente se convenza de que este es el cambio, sobre todo en aquellos indicadores que impactan en la vida cotidiana de la gente, en términos de ingresos, en términos de empleo.
Y eso está produciendo una suerte de frustración por parte de esa gente. Dice, che, este es el cambio que yo quería, no es el cambio que yo quería. Y después tuvimos toda esta secuencia de acontecimientos muy negativos en términos reputacionales que erosionaron la capacidad de Milei de representar un cambio político. Menciono particularmente lo de Adorni, pero hubo otros episodios que fueron erosionando al gobierno en materia reputacional en relación a esto, y el gobierno ha venido reaccionando mal frente a esos acontecimientos, porque a las claras está que el gobierno debería haber tomado una decisión con Adorni hace ya tiempo, y no solo no la toma, sino que se confunde y pretende transformar a Adorni en una causa, cuando en realidad Adorni es un problema para el gobierno. Bueno, todo esto ha venido contribuyendo a que veamos esto que estamos viendo en las encuestas, que es una caída muy abrupta del gobierno en estos últimos 2 meses. Bueno, y esto le agrega incertidumbre al 2027. Dice, bueno, ¿qué pasará en el 2027? Yo digo, vemos todavía un electorado mayoritario que demanda y sigue demandando cambio, pero parece que Milei perdió la capacidad que tenía de representar ese cambio tanto en 2023 como en 2025, ¿no? Lucas, buenos días. Teniendo en cuenta este escenario que vos planteás, y estamos antes de mediados del 2026, todavía falta un tramo para la elección. Largo. ¿Qué pasaría si la transición esta por la que estamos atravesando llega a un punto en el que la población que todavía apoya, que creo que entiendo según otros consultores que hacen lo mismo que vos, dicen que es suficiente como para que gane una elección en estas condiciones, se convencen de que el cambio tuvo o dio resultado respecto a esta transición? Es decir, estamos con salarios por debajo de la inflación, estamos con poder adquisitivo que no alcanza a cubrir todos los gastos del mes, pero esto se puede revertir de acá a diciembre de este año. ¿Qué pasaría si eso pasa? Porque también del otro lado podés tener una oposición que proponga ese cambio, pero va a necesitar mantener lo que sí prometió esta gestión o este gobierno, teniendo en cuenta que por eso mantuvo intacto durante más de 1 año y medio un montón de gente que a pesar del ajuste lo apoyó. Bueno, obviamente que todo el proceso político va a estar fuertemente condicionado por el proceso económico. El ciclo político de Milei es un ciclo condicionado por el proceso económico. Si los resultados en materia de estos indicadores, particularmente señalo que son los que impactan en la vida cotidiana de la gente, empiezan a cambiar, naturalmente podemos ver otra dinámica. Claro. La pregunta acá que uno se hace es si el gobierno está dispuesto a tomar las decisiones que necesitaría tomar para producir esos resultados. No, pero sobre todo en estos indicadores. Déjame interrumpirte, ¿no? Porque en ese punto. El gobierno ya tomó la decisión. Lo que pasa es que ahora hay que esperar que el tiempo logre el efecto requerido. Vos no podés estar cambiando todo el tiempo la política económica. Ya la tomó. Bueno, ahora tenemos que esperar que eso suceda. Seguramente, digamos, habrá que esperar si efectivamente estas decisiones. Exacto. Lo digo particularmente porque en términos macro, es cierto, el gobierno ha tomado algunas decisiones, ¿no? El intento de bajar la tasa, el intento de bajar los encajes para ver si se puede reactivar el crédito. Bueno, la ley de inocencia fiscal estaba un poco orientada a que la gente pudiera sacar los dólares del colchón, claro, y eso remonetizar la economía y poder darle otra dinámica a la actividad económica. Es decir, ha habido muchas decisiones, todavía no vemos resultados. Exacto. Pero yo lo conecto un poco también con lo que el propio presidente propone desde el punto de vista discursivo, porque esta idea de yo me voy a atar al mástil y voy a seguir, digamos, tomando las decisiones que he venido tomando, sin advertir que aquellos consejos o aquellas recomendaciones de que tome algún otro tipo de decisión para buscar otro tipo de equilibrio entre baja la inflación y estabilidad o actividad económica, que es un poco la discusión que se está dando en materia económica. El presidente dice que no hay tal trade-off, pero hay otros economistas que sí, que dicen que efectivamente uno podría pensar en un set de decisiones de política económica que estén orientadas a priorizar más la actividad económica que la baja de la inflación. Si esto que estoy diciendo existiese, no me quiero arrogar la facultad y la autoridad para sostenerlo desde el punto de vista técnico, pero si existiese un trade-off entre actividad e inflación, uno interpreta que el gobierno pareciera seguir buscando prioritariamente la baja de la inflación, cuando la mayoría de la sociedad le está pidiendo lo contrario. Acá es donde digo, el interrogante de si el gobierno está siendo sensible a esto y está tomando las decisiones
necesarias para corregir esta suerte de controversia que hay entre la política económica y lo que la gente siente. Si las condiciones económicas cambian, naturalmente el gobierno va a volver a fortalecerse, podríamos ver una dinámica distinta en las encuestas y podríamos cambiar nuestro pronóstico respecto a lo que vemos en 2027. Uno construye cálculos sobre la base de lo que ve en la coyuntura y hoy estamos viendo esto, una dinámica Correcto. bastante compleja para el gobierno. Veremos qué sucede de aquí a fin de año y cómo entramos al 2027. La verdad es que definitivamente, Lucas, si uno pone el retrovisor 6 meses atrás, había un escenario casi allanado para la reelección. Hoy, misterio, enigma, signo de interrogación. Pero la verdad que en la Argentina, todos los presidentes de los últimos, yo diría 40 años y más, Alfonsín también, fueron casi por sorpresa. O sea, no podía ganar Alfonsín porque volvió el peronismo, ganó. Cajón de Herminio en el medio, no importa. No podía ganar Menem porque era Cafiero el candidato del peronismo, pero sorprendió. Después no podía ser reelecto porque había 18% de desempleo, ganó. Y el peronismo había generado una alternativa electoral. Después finalmente Kirchner era el desconocido, 6 meses antes nadie lo tenía en el radar, ni siquiera era alguien que pudiera sumar votos. Tal cual. Cristina Fernández de Kirchner fue porque Néstor dijo, pero nadie tampoco veía a Cristina presidente, era la reelección de Néstor. Después apareció la reelección de Cristina cuando todo el mundo pensaba que había un antikirchnerismo muy fuerte después de la crisis del campo del 2008 y la derrota electoral del propio Néstor Kirchner en vida en 2009. Y no ocurrió, y hubo una mayoría especial. Y después era Scioli el candidato que parecía ganar, o Massa, que era el que interpretaba mejor el cambio que Macri, que arrancó tercero la campaña y la carrera del 2015, porque era el extremo, y los extremos en la Argentina no eran gobierno nunca, y ganó, y finalmente fue presidente. Y después kirchnerismo no volvía más, porque José López, los bolsos, etcétera, porque había perdido la propia Cristina en 2017 contra Esteban Bullrich. Y eso hacía casi inverosímil la idea de que Cristina vuelva. Y construyó un esquema que otra vez depositó al peronismo en el poder. Y después era o Rodríguez Larreta o Bullrich. Y discutíamos el tercer lugar de Milei, más o menos 20%. Y ganó Milei. Sí. Y 6 meses antes nadie decía Milei es presidente. Salvo el día después de la PASO. Entonces, ¿qué quiero marcar? Lucas, ayúdame por último para el cierre. Definitivamente hacer pronósticos en la Argentina, para los que somos politólogos, en esta te eximo, los economistas son parecidos igual. Siempre aparece el cisne negro en el medio que explica las cosas. Como los meteorólogos. Y somos los que contamos qué va a pasar en 6 meses para después decir por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a suceder. Lo que decía Winston Churchill. Los economistas que están más acostumbrados a hacer pronósticos tienen un recurso que es muy interesante para el pronóstico, que es esta condición de ceteris paribus, ¿no? Bueno, ceteris paribus, yo puedo proyectar que va a pasar esto. Es muy difícil que en la realidad pase ceteris paribus, es decir, que todo el resto de las variables no se muevan. No, yo diría, cuanto más necesidad hay, la novedad se vuelve más virtud. Quizás esto ayude a entender todo este recorrido que has hecho vos, Paulino, es decir, porque la Argentina ha sido un país de necesidades en los últimos 40 años. Comparto. ¿No? Entonces, acá la pregunta es, ¿en qué medida Milei ha dejado de representar el hecho de ser una novedad? ¿Y en qué medida Milei va a seguir representando o dejar de representar un cambio? Porque en definitiva yo creo que seguimos viendo un país con necesidades y un país que va a demandar cambio. La pregunta es quién va a representar ese cambio en 2027. Enorme abrazo, Lucas, como siempre, un verdadero placer. Gracias, Paulino, un abrazo grande. Hasta la próxima. Lucas Romero, con nosotros, ayudándonos a pensar. 9:31 en la mañana. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Actualizamos el tránsito a esta hora en el lunes que está arrancando. Romina Wiener. Sí, muy complicada la traza de la autopista 9 de Julio Sur. Ahí se produjo un choque entre una moto y un camión. Descendió el helicóptero sanitario del SAME. Estuvo bloqueada la 9 de Julio en forma total y recién se habilita. Esto es a la altura de Brasil en sentido al centro. Quedan importantes demoras, así que los que vienen por la traza de la 9 de Julio Sur, paciencia. Sigue lenta la circulación, la autopista Perito Moreno desde el peaje rumbo al centro porteño, bien cargada la autopista Buenos Aires-La Plata, zona de Huelva y Sarandí hacia el Bajo. Trenes, subtes y premetro a horario, Paulino. Gracias, Romy, un beso. Chau, chau. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad, más música pensada para vos. Buenos días, Paulino. Buenos días, equipo. Soy Mónica de San Cristóbal. Una música hermosa pasaron esta mañana para compensar la triste noticia de la partida de Luis Brandoni, que era un hermoso actor y una hermosa persona. Que tengan un lindo programa y buena semana. Dale, poneme audios del Beto Brandoni. A las 12. Bueno, siempre se encuentran justificaciones para el proceder de uno. Sí, siempre, sí. ¿Cómo ser honesto en una sociedad que no lo es? ¿Y qué gana uno con eso? Nada. Eso es lo que digo yo, no tiene ningún sentido. Como ser hincha de un cuadro que no gana nunca. ¿Por qué? Bueno. Prestarle dinero a un amigo que está en bancarrota, ¿por qué? Sufrir porque un pibe se muere de hambre, si el que está sufriendo es el pibe. ¿Por qué? Gente que se muere por un país desértico que no tiene ni banana. ¿Por qué? ¿Por qué amar a un amigo que se está muriendo? No tiene sentido. Son preguntas sin respuesta, mi amigo. Sin respuesta. El hombre de tu vida. Maravilloso diálogo. Una perlita filosófica a esta altura. Total. ¿No? Hermoso, divino. A las 12 lo empiezan a despedir al querido Beto Brandoni en la legislatura porteña, a las 12 del mediodía. ¿Podemos más? Un poquito más, dale, del Beto. Compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo. Una imprenta. Muy bien. Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación. Compañeros, no se crean que los estancieros los van a convencer con palabras. Son mucho peores que los comerciantes. Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos, la huelga. Extraordinario. Anarcosindicalismo en la Patagonia Rebelde, esa película icónica, también con Beto Brandoni, hablando de la idea de lo que implica comprar, ni más ni menos que el instrumento que le permitía proyectar, que era la imprenta, a través en ese de momento, claro, la construcción de las ideas y la publicación. Imagínate hoy comprando una imprenta, te morís de hambre. No, claro, efectivamente. Y el lenguaje que utilizaban, claro. La ignominia. Maravilloso, icónico. Beto Brandoni. Cumplió 86 el sábado, el domingo dijo, misión cumplida. A las 12 del mediodía lo despiden en la legislatura porteña. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. A todo esto más datos del fútbol, el deporte, lo que quedó atrás y algunas de las cosas que se vienen. Paulita, que está contenta hoy tras la victoria en el Sub-17 de Colombia frente a la Argentina por 4-0. Esas sensaciones encontradas, ¿no? Eso y bueno, la derrota de River, la verdad que ¿Cómo encontradas? Una lástima. Debe estar celebrando. No, gana Colombia, pero bueno, pierde River, perdió además mi equipo en Colombia, así que bueno. ¿Cuál es tu equipo en Colombia, el Nacional? Millonario, no. Millonario. No. Millonario. Doble millonario. O sea que vos sos millonaria siempre. Sí, siempre. En Colombia, en la Argentina. Eligió bien, Paulita. Sí, En fútbol, fútbol solamente millonaria. Ahora vas a hacer una paritaria al aire encima. Sí, no. Solo en fútbol, dijo. El reclamo salarial en vivo. Acá en la Argentina el que no llora no mama, ¿está claro? Es cierto, es verdad. Bueno, hablábamos un poco de lo que fue también esa derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey y también un resultado interesante en el fútbol inglés, que fue la gran victoria del Manchester City frente al Arsenal, partido por Premier, ya definiendo un poco esa situación. Se jugaba un compromiso clave porque el City llegaba con un partido menos, era duelo directo y bueno, un Arsenal que últimamente no ha logrado encajar Arteta, no se sabe si es tema
mental o que también es cierto que ha bajado el nivel varios jugadores que lo han hecho, pero bueno, una derrota también importante para el Arsenal. Empiezan a definirse y esa Premier sobre todo puede quedar empatada y un ítem para lograr el campeonato puede ser el tema de la diferencia de gol. El Arsenal en eso tampoco viene bien, solamente tiene 1 de diferencia de gol, así que bueno, veremos si el City finalmente se queda entonces con la Liga allí en Inglaterra. Es muy importante, pero es el equipo de Pep Guardiola que tal vez pueda alzarse una nueva estrella. En el Kini 6, mientras tanto, ayer hubo un solo ganador en el Siempre Sale, se lleva 377 millones de pesos. Se levantó esta mañana, tiene libre de impuestos 200 palos. Dios, ¿por qué no juego al Kini? ¿Qué sé yo? Bueno, si no los juegas no vas a ganar nunca. No. 125, 130 mil dólares. Departamento 2 Ambiente. Y en algunos lugares una buena casa en el interior del país. Bueno, o lo invertís en la bolsa y con eso lo multiplicás y pues te compras un piso acá en Recoleta. También, tenés razón. Si es que te gusta Recoleta, por ahí te gusta, qué sé yo, Chapalmalal. Por tirarte un ejemplo. O una casa en Chapalmalal, ¿por qué no? Pues claro, que está un poco más en barata y en más las linda. olas. Claro, en las olas y el viento. No. Bueno, hablando de cosas más serias, en Estados Unidos 2 hechos, más allá de todo lo que hay en torno a la guerra que en un ratito repasamos. Estados Unidos atacó una lancha en el Caribe, mató a 3 personas. El Comando Sur acusa a la embarcación de transitar por rutas conocidas del narcotráfico. Ese fue el argumento, pero una nueva avanzada sobre Centroamérica de parte de Estados Unidos en el Caribe, que terminó con 3 muertos. Mientras tanto, un hombre que se enfrentaba a un divorcio terminó asesinando a 8 niños, 7 de ellos suyos, en medio de un tiroteo. El atacante está muerto, su cuñado declaró que estaba muy afectado por la ruptura. El tiroteo en Luisiana fue la masacre más mortífera del país en 2 años. Esto pasó en las últimas horas. En Luisiana, Estados Unidos, un hombre se enfrenta al divorcio, no lo resuelve, no lo podía superar, mató a 7 hijos y a otro chico. Tremendo. Enorme conmoción. Juli, datos a esta hora. Bueno, si miramos el portal de Bloomberg en español, hoy es noticia Marcelo Mindlin. ¿Por qué? Porque es uno de los empresarios argentinos, fundador de Pampa Energía, entre otras compañías, que está detrás de la expansión de 2 grandes de sus negocios. Uno es Pampa y la otra es Transportadora de Gas del Sur. Correcto. Las 2 vinculadas al desarrollo Vaca Muerta. Según Bloomberg, en este caso, como él se está haciendo cargo ahora del activo principal de Loma Negra, una compañía que había sido comprada, era primero argentina, fue comprada por una compañía, un holding brasileño que se llamaba Camargo Correa, digo bien, y ahora el empresario se convierte nuevamente en el principal accionista. Esto lo llevó a dar entrevistas en inglés directamente en Washington y en Nueva York, en los estudios de televisión de Bloomberg, y ahora están destacando que a partir de esta nueva expansión monetaria o esta nueva inversión que está haciendo solamente con Loma Negra, pero que también ya anunció con Pampa Energía y con sus otras compañías, se va a convertir en uno de los empresarios argentinos regionales con más inversiones en el 2026, al menos anunciadas. Después se van a ir concretando a lo largo de los próximos 3 años. En cualquiera de los casos es un actor importante de esa famosa nueva burguesía que empezamos a ver teje la Argentina en los últimos tiempos y que tiene a Mindlin como uno de los protagonistas más relevantes. Esto no es ni bueno ni malo, es descriptivo. Claro, es una sí. Muchos hablamos de la burguesía de Sao Paulo, por ejemplo, y el peso estratégico que tiene la definición de políticas públicas de Brasil, ¿correcto? Claro, esta es la coyuntura argentina. Lo que hace Bloomberg generalmente es destacar cómo suben los activos de las compañías que más volumen de inversión tienen. En este caso, TGS, que es transportadora de gas del sur, cerró el viernes con una acción por $30 por unidad, cosa que no se veía hace un tiempo, subió 2,11% en lo que va del año. 7 de los 10 analistas cubren la empresa que recomiendan comprar este papel, entre otras, Loma Negra, también administrada por un consorcio de administradores que está bajo su tutela. No nos olvidemos que siempre hay un empresario que da la nota y que en este caso, ahora, en este momento, es Marcelo Mindlin porque sabe armar equipos de trabajo que sean profesionales, que sean decisores, que tomen inversiones acertadas. Tienen un management muy profesional. Vale la pena decir que efectivamente la proyección de Mindlin ya es regional, como bien marcabas, claro. No solo Argentina. Está en línea Gisela Scaglia, que es diputada nacional, es presidenta del bloque Provincias Unidas, que reúne a varios gobernadores y al mismo tiempo es la ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe hasta diciembre, ex titular del PRO, por otra parte, en la provincia. Gisela, el gusto de tenerla. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez la saluda. Buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Me gusta saludarlos. Lo mismo digo. La idea, tras todo lo que ha ocurrido, el entuerto Adorni y demás, es, más allá de incluso las indagatorias en la causa Andis y Libra, efectivamente reincidir, insistir en la idea de tener ley de ficha limpia en la Argentina. Yo creo que es sumamente necesario para la Argentina tener ficha limpia. Y es hasta, te diría, ridículo que nuestro país no haya podido dar en serio este debate y lograr los votos. A veces el Congreso, ¿no?, tiene una distancia enorme con lo que la gente pretende, ¿no? Cuando nos preguntamos por qué la representación está como está o la política está como está, digo, también tiene que ver con no tener leyes que encorseten mucho más a los políticos, a los que hacemos políticas, ¿no? Como que yo creo que uno tiene que tener leyes que realmente sean como ese corset que vos te ponés y que sabés por dónde tenés que transitar. Y ficha limpia es algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de tener candidatos y representantes que no tengan condena. Y sobre todas las cosas, con demostrarle a la gente que quienes van a la política son personas idóneas y probas en lo que tienen que hacer. Digo, ni más ni menos. O sea, si vos querés estar en una banca de diputado, de senador, de concejal, lo mínimo que tenés que hacer es demostrar que no estás usando ese lugar por los fueros, por ejemplo, ¿no? Sí, y claro. creo que ahí hay un punto interesante. Y sobre todo porque en mi provincia nosotros el año pasado, después de la reforma de la Constitución, lo tenemos con rango constitucional. Y yo puedo dar muestra de que no es ni costoso, no es difícil de presentarlo, no es que se caen los sistemas por presentar el certificado para poder tener ficha limpia. Mejora siempre la calidad de la democracia y de las instituciones. Sí, porque además estamos hablando de un doble conforme, de una doble condena en primera y segunda instancia que ratifique lo que hace un tribunal en primera instancia respecto a delitos además graves, que me gustaría preguntar además si alcanzan la esfera privada, porque efectivamente fecha limpia fue pensada para que aquel que delinque en el ámbito del sector público después no pueda volver a presentarse cuando tiene una doble condena, aunque no esté firme por un fallo de la Corte, que es la última instancia jurídica. Ahora, si alguien tiene, por ejemplo, o está condenado por estafas en el mundo privado, comerciales, bueno, mal puedo pretender que sea un buen diputado, ¿correcto? Porque no deja de ser un estafador, tiene un antecedente. Esto no estaba necesariamente contemplado en el proyecto de ficha limpia. ¿Eso también lo van a incluir? No está condenado, no está puesto, digamos, en muchos de los proyectos, porque obviamente va a haber varios proyectos. Yo específicamente lo que incorporé de la vida privada, más que nada tenía que ver con el lavado de activos, obviamente, que era muy importante, sobre todo en mi provincia, y la inscripción en el registro de deudores alimentarios, que me parecía que también, si vos no podés pagar tu cuota alimentaria y estás dejando de lado a tus hijos, ni más ni menos, tampoco podés ser un buen funcionario público. Claro, ¿no? pero Porque Sergio Spolky había producido Defalco en el Banco Mayo. Después produjo todos los otros Defalco en los medios, pero fue candidato a intendente en Tigre y tenía condenas. Y ahora vuelve a comprar un medio. Entonces es curioso, digamos, porque entiendo, alguien que no paga la cuota alimentaria no puede ser candidato, pero alguien que está condenado por un desfalco, por quedarse con lo impropio, lo indebido, puede administrar el erario público, votar una ley de presupuesto, parece demencial. Sin lugar a dudas, y esas cosas uno la puede tener en términos de malversación, negociaciones incompatibles, digamos, en el primer artículo que ponemos nosotros que tienen que ver con corrupción, que obviamente también es parte de la corrupción. La corrupción no siempre es pública. Yo creo que alguien condenado en doble instancia por delitos que atañen a la función de alguien que administre deberían estar incorporados. Porque de lo contrario podemos pretender que alguien que administra mal lo privado pueda administrar bien lo público, ¿se entiende? Porque si no, vamos a tener muchos que administran mal lo privado y que hasta que no produzcan un desfalco en lo público, lo cual ya es tarde, ya el desfalco lo produjo y tiene una condena, no va a ser invalidado para poder ser. Vamos a tener un secretario de Finanzas que por ahí
justamente hizo un desfalco financiero en una empresa. Sería curioso, ¿no? Sí, totalmente. Y me parece que esas son las cosas que hay que poner a discutir de nuevo en una ley de ficha limpia en la Argentina, ¿no? Algunos proyectos son más amplios, otros son más acotados. No hay un solo proyecto en el Congreso, pero sí lo que necesitamos es, de una vez por todas, darle forma a este proyecto y garantizarle a la gente que quien va ahí es idóneo en lo que va a hacer, pero sobre todas las cosas lo que vos bien marcabas, ¿no? Que no tiene un antecedente atrás o no lo precede atrás un delito que es grave, ¿no? De los que se tipifican graves, que indudablemente es incompatible con la función que vos querés realizar, porque la función de la política está directamente vinculada al servicio público, pero sobre todas las cosas es una función que tiene que ver con administrar bienes que no son tuyos. Nunca la política administra bienes personales, ¿no? Administra bienes públicos. Correcto. Y esos bienes públicos son de todos. Ni más ni menos. Entonces, con más razón tenés que tener, yo diría, como para hacerlo fácil, una carpeta o un currículum intachable. Y me parece que eso ayuda, sobre todo en estos tiempos donde nos debatimos tanto quiénes son los políticos y qué hacen los políticos, ¿no? Con lo público. Correcto. Escaglia, 2 o 3 preguntas apelando a su brevedad, casi a modo de ping-pong. ¿Derogación de las PASO, sí o no, para la elección presidencial? Yo creo que las PASO hacen un daño que tiene que ver con la baja de participación. Yo no sé si es derogarla para todos, pero sí me parece que tienen que ser reenfocadas, por lo menos para que no sean obligatorias. Lo otro, nuevo Código Penal, ¿hay disposición a aprobarlo cuando llegue? 100%, sobre todo para una provincia como la nuestra, nosotros estamos de acuerdo en endurecer penas. Y lo último, todo lo que hay sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y los proyectos que ha presentado el gobierno, etcétera, ¿eso deberían salir, cree usted, o podrían encontrar resistencia u obstáculos? Bueno, ojalá que no, porque no es defensor de la propiedad privada, ¿no? Y me parece que es central. Ahora hay que ver específicamente el proyecto del Ejecutivo, porque los proyectos del Ejecutivo siempre tienen buenos títulos, pero cuando uno los desglosa, los proyectos siempre traen algo que hace mucho ruido, ¿no? Yo miraba el de discapacidad que han mandado el viernes. Claro, el título es, todo el mundo compraría ese título cuando dice ir contra la estafa y el fraude de las pensiones por discapacidad. Estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando leemos el proyecto no dice eso adentro. El proyecto dice, vamos a recortar absolutamente todo y vamos a dejar en total desprotección a las organizaciones y a las personas que trabajan con discapacidad y vamos a ir para atrás en la Convención Interamericana. Entonces, yo siempre digo a leer los proyectos porque a veces hay cosas que no son las que tienen que estar. La idea de reflotar una reforma de la ley de financiamiento universitario tras el revés que sufrió en la justicia y la idea de que finalmente hay que aplicar y eso llevaría a tener nuevamente déficit fiscal por los 2,5 billones de pesos que el gobierno debió poner hace 6 meses y nunca puso. ¿Puede ser una alternativa de negociación? Porque la verdad es que, francamente, las universidades están asfixiadas. Muy asfixiadas, no dan más. De nuevo, ¿qué tiene la ley que el Ejecutivo quiere sacar, no? Y ahí me parece que hay que, está muy bien, de nuevo, sentarse a ver. Hoy el Ejecutivo tendría que cumplir con un fallo de la Corte. Sí. Digamos, tendría que cumplir con la justicia. No lo está haciendo. Y eso hace que muchas universidades, como vos decís, estén asfixiadas. Yo también digo algo del sistema universitario argentino. Muchos años fue la moneda de cambio de muchas cosas. Inventando universidades que no tenían sentido de ser. Y eso la pagan las universidades que son históricas en nuestro país, y que tienen prestigio y que tienen un montón de cosas para demostrar lo buenas que han sido y lo buenas que son en el entramado productivo de una provincia, de un país. Pero como siempre lo he planteado, auditoría en todo, pero yo no veo esa auditoría primero, pero sí auditoría en todo, y las universidades no están en desacuerdo, pero también sueldos dignos para aquellos que son los que están educando al futuro de la Argentina.
Escaglia, un abrazo, como siempre, gracias. Muy gentil, buena mañana. Cariño grande a ustedes. Gisela Escaglia, diputada nacional de Provincias Unidas, ex vicegobernadora de Santa Fe, dirigente del PRO. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Seguimos en dónde estamos, tenemos que revisar qué viene para esta semana. Tenemos muchos datos a tener en cuenta a partir del lunes. Hoy a las 16 horas se conoce el ICA. ¿Qué es el ICA? Intercambio Comercial Argentino. El INDEC va a dar a conocer la balanza comercial entre Argentina y el mundo. Eso nos va a dar alguna referencia respecto de lo que pasó hasta marzo del 2026. Mañana, INDEC difunde encuestas a supermercados, mayoristas e industria. Es la expectativa a 3 meses. Eso lo vamos a tener en cuenta también en función de cómo está el consumo. En Estados Unidos se va a conocer el dato de ventas minoristas que nos da la robustez de cómo está la economía norteamericana en este contexto de guerra. Miércoles, el INDEC da a conocer el EMAE. Este es el dato de febrero. Es el dato de febrero del EMAE más la última encuesta que se conoce de la EPH, la encuesta permanente de hogares, que es el segundo semestre de 2025. Y el Reino Unido da a conocer el IPC de marzo, es decir, la inflación de ese país europeo. Por último, jueves se publica encuesta de estadísticas de condiciones crediticias, importante para entender qué pasa en el Banco Central con la Central de Deudores, y el INDEC da a conocer lo que pasa en ventas de centros comerciales mayoristas y shoppings. Para cerrar la semana, viernes, el Banco Central publica el informe de mercado de cambios. Eso nos va a indicar cuántos argentinos están comprando dólares, a pesar de que no se mueve hace meses, y el llamado a la licitación de la Secretaría de Finanzas, que nos va a mostrar cuánto de deuda en pesos se va a colocar en función de la necesidad de pago del Estado. Por último, INDEC da a conocer el turismo de la Argentina, tanto emisivo como receptivo, y Japón difunde inflación de marzo. Todos datos muy relevantes, económicamente hablando, esta semana. Mientras tanto, en el fútbol tenemos nuestro capítulo. Sí, hablando de materia de fútbol, en la jornada de este día lunes vamos a tener actividad. Barracas ante Belgrano de Córdoba a las 3 de la tarde. 5:15, Banfield con Independiente Rivadavia. En ese mismo horario, Central Córdoba estará enfrentando a Platense. San Lorenzo ante Vélez a las 19:30 y 21:45, 2 partidos. Gimnasia de Mendoza con Lanús y Tigre, que recibe entonces a Huracán. Y también semana en la que arranca la actividad del tenis en el Abierto de Madrid. Por ahora, Marco Trungeliti está ganando en los 2 sets que lleva en lo que tiene que ver con la quali a Borna Gojo, el croata. Así que vamos a ver si puede avanzar, por supuesto, y tener competencia allí. Mientras tanto, en nivel general hay expectativa por esta inestabilidad del día lunes, las lluvias, las copiosas precipitaciones en algunos lugares del país. Hay una despedida de Alberto Brandoni desde las 12 en la legislatura porteña, muy relevante, el último adiós, alguien que ha sido un ícono en el teatro, en el mundo del cine, que ayer su vida se apagó a los 86 años. Nos vamos a meter de lleno seguramente mañana en el análisis de lo que dejen las sentencias que se van a conocer hoy en el caso de Felipe Pettinato y la expareja de Carolina Píparo con aquel accidente en La Plata. Son 2 sentencias que vamos a conocer en el día de hoy, muy expectantes de lo que pasa en torno a la guerra, tras el ataque un buque iraní de parte de Estados Unidos y el repliegue de Irán de la mesa de negociaciones, que ha puesto a los mercados otra vez a la baja y al petróleo al alza, más allá de que no es todo tan lineal. Sigue la crisis en el PAMI y hoy, recuerden, los docentes en Córdoba le dicen sí o no a la última propuesta de Yarlora, de lo contrario volvería el conflicto educativo, con todo el tema educativo muy pendiente de las múltiples amenazas de tiroteos en múltiples colegios a lo largo y ancho de la geografía argentina, que ha disparado una psiquis colectiva muy relevante, con protocolos, con personal policial, con un abordaje integral y con mucha preocupación de los gobiernos a propósito de la multiplicación de casos que ha habido en el transcurso de la semana pasada. Veremos qué ocurre en el día de hoy. 9:56 en la mañana. ¿Dónde estamos? Todo lo que importa ahora. Now. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King,
vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te... Hola, chicos. Todo bien. Muy bien, gracias. Se atragantó Mick Jagger. Sí. Pero está bien. Sí, está bien. Se quedó a mitad de cambio. Pobre. En cualquiera de los casos, el tipo, un distinto, ¿no? Sigue ¿Estamos cantando. de acuerdo? Estamos hablando de un distinto. Por lo menos también. sigue cantando. Tal cual. El número uno, escuchame, en el estado que lo hace y demás. Número uno total. Bueno, no es una hermosa mañana, no sé de qué querés hablar, pero si Lo que podemos vos evitar quieras. el fútbol. Lo que vos quieras. Pasa nada. No, vamos a hablar de fútbol. Hoy toca Hoy es fútbol. el día. Es un partido. ¿De qué cuadro sos, Celio? Yo soy de River. Ay, no. Pero vos lo vivís con alegría. No soy muy fan de, Bueno, se del nota. fútbol, pero Ok. soy de River. ¿Fuiste a la cancha, Paulino? No, mira, me fui a Chapadmalal a festejar con mis amigos un poco el cumpleaños, con la familia particularmente, y me llevé a mi hija, a sus amiguitas, qué sé yo, así que todo muy emotivo, muy lindo. Hasta. Al clima ayudó, etcétera. Me quedé a mirar el partido y después ¿Viste del el partido. partido y te volviste? Sí, correcto. Llegaste a exactamente. medianoche más o menos. Exactamente, Perfecto, sí, señor. perfecto. Pero bueno, acá estamos, qué sé yo. No sé si golpeado por el viaje o golpeado por La vida misma. ¿Fue penal, está claro o no? Para mí no. Para vos Bien, no. bien. ¿No? Pero, hay varios peros. Me gusta. Esa es la pregunta que todos mis amigos... Vos preguntale a Barsky si es penal o no es penal. No, es que yo no te voy a decir no fue penal. Para mí no fue penal. Muy bien. El contacto no tiene la fuerza suficiente como para que sea desplazamiento. ¿Es una imprudencia de Blanco? Totalmente. Sí. ¿Se compró un problema donde no lo tenía? Sí. Totalmente. En un partido estaba resuelto. En un partido estaba resuelto y un centro que no terminaba complicaba. nada. Correcto. Eso está claro. Pero lo que dice el reglamento es que el contacto debe tener la fuerza suficiente como para desestabilizarlo y yo no lo veo. Ahora,
¿Hay motivos para cobrarlos? Sí. ¿Hay motivos para que el VAR le diga a Herrera, vení, velo? Yo creo que Herrera, no sé si va a haber audio VAR sobre esa jugada. Yo creo que si hubo diálogo, que es una cosa, audio difundido es otra, Herrera le dijo, yo lo vi claro, no es contacto de penal. No es contacto con fuerza suficiente como para provocar el desplazamiento. Y ahí el VAR, en el 50+5, le da la derecha al árbitro. Que estaba en el campo, combo, claro. VAR, reglamento, mínimo contacto, se ha cobrado 1000 veces. Por eso no tengo la arrogancia para atribuirme la pura verdad sobre la jugada. Para mí, en mi interpretación de las jugadas, no es penal, como tampoco fue penal la de Velasco el otro día en la cancha de Boca, para Boca contra Independiente. Sí. Lo dijiste. Yo entiendo que... Está muy bien, está muy bien. Y cada vez estoy más solo en esta doctrina. Para mí la doctrina es sangre o vóley. Sangre para los fouls, vóley para las manos. Ya no es así. Ya hay penales, penalcitos, penalcicitos que se siguen cobrando. O penalazos. El penalazo, el penalazo sí. es penal. El penalazo. No, pero hay algunos que no se cobraban antes del VAR. ¿no? Claro. Digamos, vale la pena decir cuando también. el VAR detecta elefantes, penalazos, claro. su intervención es virtuosa. El penal de Boca, la mano de Rivero. Exacto. Sin ir más lejos. Que antes quizás se podía considerar casual. Lo que pasa es que ahora el reglamento agrega posición antinatural y ocupa más espacio o amplía volumen. Amplía volumen del cuerpo, digamos, que no está pegada al cuerpo. Exactamente. Y esto pasó con, efectivamente, Exactamente. Rivero, Entonces, que además no tuvo un gran partido. Por No, se lo notó inseguro, incómodo. Perdió una pelota o se la regaló a Merentiel, que si Merentiel se la pasa a Casíbar, Boca tiene chance del 0-2 en el arranque. Fue del más segundo nítido tiempo. Boca, no hay duda. Sí, yo creo que en los primeros 20 minutos bien River, River plantado. se acomodó bien, con Mesa jugando ahí cerrado con Moreno. Los primeros 20 minutos de Moreno fueron muy buenos. Algunas apariciones de Galván. Vos ves la primera de Kendry Páez juntando gente, gambeteando, y decís, el ecuatoriano se come la cancha, no la tocó más. Sí, yo fue decía en la previa que momento, tenía que verdad. prescindir del contexto. Hay jugadores que necesitan el contexto para hacerlo bien. Páez no, necesitaba un punto de inconsciencia, de irreverencia, que si uno ve la primera jugada, lo mostró después. Nada. Se lo absorbió el partido. Vos mirás el primer tiempo, los primeros 20-25 minutos, y nombrás más a los medios de River que a los medios de Boca. Aranda tocó su primera pelota, creo, a los 15 minutos. Estaba incómodo. Mucho más Molesto. en un rol para marcar a Montiel y Sí. ayudar a Blanco. Correcto. Ascasiba rompe al espacio, pero necesita que alguien le pase la pelota. Leandro Paredes en esos primeros 20 minutos prácticamente no la tocó. Delgado, que es un jugador que se mueve en función de Paredes. Si Paredes no está cómodo, él tampoco lo está. Correcto. Primeros 20. Sin que esto fuera un dominio de River, sin que fuera, digamos, un sometimiento, pero se jugaba más como quería River. Pierde a Driussi, jugador importante. Sí. Elige a Salas. Creo que ayer Chacho en la conferencia de prensa dio a entender que priorizó la experiencia a la juventud. Después, si querés, hablamos del plantel de River. River no tiene un jugador que cambie la ecuación y ayer se notó. Es la primera vez que al River de Coudet le marcan el primer gol y se notó. Una cosa es mandar desde el resultado, cuando una Correcto. incidencia te acomoda las cosas, y otra es ir de atrás, más allá del clásico rival y todo eso. Después en el segundo tramo del primer tiempo empieza a aparecer más Paredes, se acomoda Delgado. Aranda no influyó mucho, Ascasíbar tampoco, pero ya con Paredes como más protagonista, Boca va emparejando la cosa. Sí, señor. Merentiel ve muy bien los espacios que hay en una línea que no respalda bien, o se adelantan los laterales y sobran los centrales, o como en la mayoría de los casos, los centrales van lejos y los laterales se quedan quietos. Así llegan las dos chances. Correcto. La de Merentiel, que se va ahí nomás, Sí, señor. donde ahí habilita Acuña. Acuña salen las dos fotos. Y en la primera, habilita a Montiel y Acuña. Y Martínez Cuarta va a presionar o va a presionar un pase que no había. Entonces queda todavía más lejos. Y tiene que ir a cortar Rivero. Y en la segunda igual. O sea, Martínez Cuarta va lejos a presionar también una secuencia que no había. Paredes mete el mismo pase, 3 dedos, cara externa del pie derecho. Son dos pases idénticos. Una chance de gol, la otra penal.
Es extraordinario el análisis de Juan Pablo porque nos permite la dimensión de lo que los hinchas no vemos habitualmente. Vemos Claro. al delantero, vemos a los equipos atacar, no necesariamente cómo defienden. Y vos estás poniendo el prisma en donde los técnicos miran mucho, no hay equipo que no se haga fuerte desde la defensa en la mayoría del fútbol argentino. Y River en defensa ha tenido falencias con Gallardo y las mantiene con Coudet. Sí, ha tenido 4 vallas invictas en los últimos partidos, hasta el del otro día. Hacer el primer gol te ayuda. River jugó un muy buen partido con Belgrano. Sin duda. En los otros hay matices, Estudiante de Río Cuarto, incluso Huracán, que le marcó un gol de penal. River recibió 3 goles, 2 fueron de penal, el otro es el de Blumen en Santa Cruz de la Sierra. Pero el arquero tiene Fue protagonista. 2 o 3 intervenciones por partido. Ayer para mí fue el mejor de su equipo porque evitó una diferencia mayor. Ante un Ceballos que siempre le acertó al arco, en las 3 que tuvo de zurda le acertó al arco, una de Ascasíbar que mete los dedos, una gran atajada, pero creo que quedó expuesta la conformación del plantel de River y Coudet en una conferencia de prensa extraordinaria, porque le bajó el tono a la acción del penal, dijo si es una jugada fina, si cobró el empujón de Salas podría haber cobrado esta, y es un argumento atendible, robusto. Pero no dijo perdimos porque el árbitro no fue al VAR. Exactamente, no hizo un incendio de eso, y habló de lo que tienen, del plantel, de los recursos. Tocado Quintero no pudo jugar, se lastimó Driussi, pero después alternativas, o sea, River tiene mucho jugador joven que quizás apuntalado por un líder como Paredes, por ejemplo, pienso en Lencina, Juan Cruz Mesa, Jaime, me estoy olvidando de alguno, el propio Kendry Páez, Freitas. Freitas es un distinto, por otra Sí, a mí parte. me gusta mucho, pero no hizo pretemporada. No, Juan claro. Cruz Mesa no hizo pretemporada. O sea, Estaba lesionado Mesa. Coudet heredó el plantel de Gallardo, más allá de la inclusión de Tobías Ramírez como central, que creo es una compra más a futuro. Pero en estos partidos, cuando vos tenés que cambiar el resultado, cuando no podés imponer las condiciones y necesitas un agente nuevo que te sacuda al equipo, que te lo revuelva, ahí River no tiene. Y fue el clásico de los arqueros debutantes, ¿no? Para los Sí. clásicos, jóvenes los dos y uno en el Intercountry hace 4 años. Fíjate que River no hizo figura a Bray. Bray atajó un remate de Martínez Cuarta de afuera, otro de Moreno. Salas tuvo sus oportunidades, algunas se las buscó. En ninguna pudo exigir a Bray, se fueron desviadas. Pero mirá que no es aconsejable defenderse cerca del arquero. Pero a Boca le convenía eso, porque exponía la falta de creatividad y de juego asociado de River. Si Boca quizás apretaba más arriba, Dejaba espacios. podía dejar espacios, y Correcto. con espacios, lo dijo el gran Johan Cruyff, con espacios todos jugamos bien. El tema es cuando estás reducido. tenés que jugar sin espacio. Y Boca de contra tuvo sus oportunidades. O sea, yo creo que hasta esos 5 minutos finales del primer tiempo, la media vuelta de Salas, la doble chance de Merentiel, el partido era un espanto. Y en el segundo, el gol de Paredes, por supuesto que predispone otro desarrollo. Y ahí Boca tuvo más chances de ampliar la ventaja que River. Me acordé mucho de vos cuando el viernes dijiste, los dos vienen bien, va a ser un partido medio trabado. Sí. Dije el primer tiempo, al estilo Barsky. El que sabe, el Así que no, estaba. hace lo que es. Bueno, y efectivamente fue Sí, eso. sí. Bueno, ¿podemos salir de esto para Sí, que claro, así no me sigo pero, clavando el puñal? pero por y eso, demás? la jugada, de nuevo, digo, para mí no es penal eso. Ok. Ahora, no me animo a decir no fue, porque se ha cobrado muchas veces. Sí. Y porque la imprudencia de Blanco y fue porque total. Blanco se Total, compra un total. problema. Se compra un Exactamente. problema. Sí, sí, sí. Bueno, a todo esto, ¿viste o vieron al DJ? ¿Al cura DJ? Vi A Guillermo Pillotto. Guillermo Pillotto, así Pillotto, era el apellido, ¿no? Es un Pillotto. capo. Es un crack. Guilherme. No, fue Portugués. terrible. Portugués. Estuvo con mi embajador, con Gonzalo Teles. Sacó una foto que yo le dije, traele un día el pase, así hablamos de estas que nos cosas. ponga unas ¿Pasaporte pistas. portugués? Que te ponga unas Tengo pistas. pasaporte portugués, mi Correcto. papá nació en Portugal. Tu papá nació en Portugal. Sí, vino en el 51, posguerra. Pero ¿Hablás portugués?
Poco. Portugués lo cerrado. Lo entiendo, No es claro. el que se habla en Brasil. Es otro No, portugués, cuando sí. voy a Portugal, que me encuentro con mis primos hermanos, etcétera, me cuesta 1 o 2 días hasta que me acomodo. No, porque es cerrado, ¿viste? Tiene palabras muy disímiles. Es como ver la televisión de Galicia, digamos. Hay Claro. cosas, ¿viste? De Gallego, portuñol claro. que te ayudan, pero después el cerrado Bueno, es el más catalán es muy difícil. complejo. Sí. Bueno, no importa, pero ¿lo vieron o no? Es un Sí, fenómeno. fue un el fenómeno. tipo. Aparte, daba mucha curiosidad cómo iba a meter las frases del Papa Francisco en medio de su música electrónica y lo hizo muy bien y estuvo incentivando a toda la gente en esa especie de rave que involucró a gente de muchísimas edades. Todas. Porque estaba la familia entera envuelta en la música por las frases del Papa Francisco y por lo que simbolizaba esa reunión en la Plaza de Mayo. El rango etario era increíble, ¿no? Ver el rango etario, ver gente muy grande con chicos mucho más jóvenes, No, 20 años. La relación entre la música electrónica y la gente bien grande. Esa Tal era cual, la tal foto. cual. Sí. Pero bueno, ahí estaba el papel de la fe y de la iglesia. Había quienes Total. habían ido por el lado de la iglesia, de la fe y el homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Y había otros que fueron che, ¿qué va a hacer este hombre? Quiero ir a esta fiesta de música electrónica. Claro. Y de repente se encontraron con esas frases majestuosas del Papa Francisco. En cualquiera de los casos, mañana se cumple el primer aniversario El del 21. deceso del Papa Francisco. Me parece que fue como un hito en la ciudad. Hubo muchos, tal vez, hubo muchas maratones, vos que te gusta, qué sé Sí. yo. Yo estuve en Mar del Plata, hubo una maratón, la de New Balance, pero hubo distintas. ¿Maratón o 10 kilómetros, 21? Creo que fueron 21, 21 seguro. creo que Medio Mar del maratón. Plata, medio maratón. maratón. Está muy bien por la precisión, media maratón. Sí. Pero bueno, después tuvimos múltiples espectáculos el fin de semana, qué sé yo, con lleno total. Sí, tocó Ricky Martin, fue un caos. Lo de Ricky Martin en la Jorge ciudad Drexler también. Jorge Drexler, Sí. sí. Bueno, Tini en el Coloso, en el Parque de la Independencia, en Rosario. En llenó Rosario. Me dijeron los fabulosos Cadillacs en Rosario. También. Sí. Divididos, tocó también Divididos. Divididos, en Tandil. Mirá De vos todas las toda la opciones- oferta musical Mirá lo que hay, del que país. yo ni me entero en un fin salvo de por los semana. diarios. Perdón, San Expedito ayer, lo que Es fue verdad, la congregación de la fe en los distintos lugares, en algunas provincias masivas, acá en San Nicolás también, muy importante. Es que San Expedito con San Cayetano son los dos santos que más convocan para su Sí. festividad. Sí. Sí, yo Sí, creo que están sí. bastante pegados. San Cayetano, no, es en agosto, en el 7 de agosto. San Cayetano es en agosto, San Expedito fue ayer, efectivamente, en abril. Sí. No, Correcto. No sé por qué lo asocié San Cayetano, mayo, pero es agosto. Es agosto, sí. Bueno, pero en cualquiera de los casos hay como una cosa con la fe. Empecé a notar alguna cosa, independientemente de la religión, la forma, el crecimiento de las iglesias evangélicas, movimientos diferentes. Me parece que hay una reinterpretación. Yo creo que muchos están buscando alguna explicación, algún sentido a algunas cosas. Y esta idea de que el hiperindividualismo nos ganó, y nos ganó para siempre y nos venció, yo creo que genera una contrarreacción. Siempre hay otro una, me importa. Siempre hay una contrarreacción a la tendencia dominante. Sí, Siempre hay una respuesta por otro lado. Sí, yo al grito, a la confrontación explícita, a el individualismo exacerbado, se le opone algunas de las cosas que hemos escuchado de Francisco históricamente, pero básicamente de la Iglesia y de distintos actores. Y la fe, el sentido de trascendencia. Sí, tal cual. ¿Cómo se hubiera Que somos plantado parte de algo. Francisco en esta guerra de Medio Oriente? ¿Igual que León XIV? Para mí sí. Sí, no le veo. Y hubiera sido más combativo que León. Me parece muy diplomático él. León XIV. Sí, es diplomático. Sí, pero vehemente igual, ¿no? Hasta Sí, se es peleó con vehemente, pero Trump. está educado en la cultura anglosajona, son más diplomáticos. Correcto, es cierto. Los latinos somos un poco más vehementes. Calentones. ¿No hubiera sido más irónico, más sarcástico, más ácido como Puede era ser. Francisco? Puede ser, sí. Puede ser, sí. Te lo compro eso, sí. Está en línea con lo que En dice línea Juli. lo dice Juli, sí. Correcto. Igual León XIV lo hizo desde Angola, no es poca cosa, digamos, No. lo que ocurrió en las últimas horas y después de una semana en donde confrontó personalmente con Trump. Con Trump. Está bien, Trump creo que confrontó personalmente con buena parte del mundo, pero, Claro. pero en cualquiera de los casos me parece Sí, que se es plantó. cierto que Trump confronta, pero no todos confrontan con Trump. Es verdad. Y No, León claro. XIV lo hizo. Sí, y hay que tener valentía. Estás hablando con el presidente más importante del planeta, digamos, ¿no? ¿Vos crees que hay una especie de impas que se va a consolidar pronto en la guerra? Ese que todavía no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Porque El viernes nos fuimos pensando que todo esto tomaba
cierto cauce. Hoy estamos otra vez, no digo en foca cero, pero complejos. Es que Estados Unidos dice una cosa, Irán otra, Pakistán como negociador, entre comillas, con las limitaciones del caso, quiere, digamos, que haya un acuerdo escrito, que los dos digan lo mismo, y no porque los intereses de Estados Unidos y de Irán, por más que puedan firmar un papel en conjunto, son distintos. Además tenés dentro del conflicto Israel con Hezbollah en Líbano, y el uranio enriquecido, el régimen que ha cambiado de autoridades pero se mantiene. Quizás más belicoso inclusive. Exactamente. Más radicalizado, Entonces, eso voy. No sabés cuál puede ser el punto de acuerdo más allá del estrecho de Hormuz. Que sí se abre, ok. Es el estadio inicial. O sea, quiero decir, después, igual ahora no Estados implicaría- Unidos ya está por cumplir esos 60 días. Después de pasados esos 60 días, sí o sí tiene que recurrir al Congreso para pedir como una autorización o un Correcto. aval para Sí. continuar con el conflicto. Le queda No una sé semana a eso. Trump. Claro. Es todo por no plata. sé eso cuánto puede. No es que pide permiso para continuar con el conflicto, sino que necesita plata. autorización para los gastos que haga. Ok, pero necesita una autorización Sí, del Congreso. porque tiene que el ampliar su presupuesto Exacto, bélico, sí. exacto. Porque de hecho eran 30.000 inicial, después fueron 200.000 adicionales y ahora ya se acabó, digamos. Estamos ahí. Bueno, yo creo que es una de las cosas que vamos a tener que seguir de cerca esta semana. Sí. Más allá de que Beto Brandoni y su muerte nos terrible, remite a una tal vez una de las tristeza. historias más Sí. lindas Sí. del mundo del teatro y del cine de los últimos tiempos. Sí. ¿No? ¿Está como entre los 5 para vos? Sí. ¿Para ustedes, Sí, va? 100%. Sí. Además con un compromiso político, con, te diría, ninguna contradicción. Mirá que todos la tenemos, pero lo que fue el compromiso político en la defensa de derechos, de libertades, Brandoni siempre estuvo en el mismo lugar. Sí, sí. la verdad es. Incluso Siempre en siendo el lugar. candidato. Sí. Sí, a mí me parece uno de los íconos, de verdad. Se ha ido una parte del cine, del teatro, culturalmente De nuestra diferente, sí. Van a ser sus restos velados a partir de las 12 del mediodía en la legislatura porteña. Va a haber mucha gente que le va a ir a dar un último adiós, un sentido pes. Son esas cosas que, viste, no... son difíciles de mensurar y de cuantificar, pero Sí. creo que del 80 para acá tenemos todos algún recuerdo de Beto Brandoni haciendo una obra de teatro Es o que- fundamentalmente el cine. Sí, televisión también. Bueno, y televisión, Sí, por supuesto, sí, claro. sí, sí. tenés Imagínate razón. que hay chicos que nunca vieron Esperando la carroza, igualmente se ríen de la frase 3 empanadas. Sí. Pues claro. Claro. Porque eso, Sí, sí, eso sí. es trascender y ir más allá de tu figura. Decís 3 empanadas y todos se ríen y hay chicos que no saben por qué, de dónde viene. Sí. Bueno, una de las últimas obras era la de Parque Les Ama, ¿no? Parque ¿Cierto? Les Que la había Ama. llevado al Que fue película. La está película en es Netflix. buenísima, te las recomiendo. La estrenaron hace muy poquito, todavía Sí, no la debe vi. tener menos de un mes. Sí, muchos amigos la vieron y me dijeron, está muy buena. Es buena. Es la de Campanella. Es lacrimógena, Campanella. pero es linda. Estaba preparando la segunda parte de Nada. Sí, que se iba a Eh, llamar todo. Todo. Se iba a llamar todo, con con un De rol Niro. más protagónico de De Niro y más secundario de él. Grabado en New York, sí. No vi nada, así que no vamos a es tener una que adentrar en pero- ese capítulo. Sí. Pero sí, la voy a ver. Pero sí, fue una referencia de la cultura argentina, sin dudas. Sí. Sin dudas. Así que un poquito el lunes empieza con estas Sí. cosas. Sí. Bueno, mañana hablamos un poquito de la Copa del Mundo. Dale, genial. Mañana, Pará, nos vemos. mañana tenemos un evento especial. Mañana en el Media Day en River. Te espero tipo 10:30 y charlamos. Media Day de River. Ir Media a Day de River River. después. No, Bueno, ya vamos a estar pero pará, recuperados. vas a Pero tu tenés que casa. ya está. Ya estamos recuperados, está muy bien. Dale. No puedes anclarte en la Es fútbol. tristeza. No, todo lo Hay contrario. que- Muy bien, Exacto. muy bien ahí. Porque además siempre después de una derrota viene un buen triunfo. 100%. ¿No es cierto? No convoca, pero va a venir. El partido que teníamos que ganar lo ganamos. No se repite. 9 de diciembre. 20 Siempre de al diciembre. día siguiente sale el sol. Lo dijo Scaloni, creo que cierto. antes del partido con México o después. Siempre sale el sol. Sí, creo que fue después tras la derrota con Arabia Con Saudita, Arabia Saudita. Y la victoria frente a México, A 2 a México, 0. en, Muy en- bien. en esa ventana. Chicos, buen programa, Gracias, buen lunes, gracias, buen arranque Paulino. de semana. Muchas El placer de gracias, compartir gracias. este ratito con ustedes como siempre. Gracias, hasta mañana. Chao, chicos. Now 2026.
Y Paula Salamanca, el punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a 17. Acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad en un modo